Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el narcotráfico, su surgimiento y el auge. Todo inicia en la década de los 20 cuando surgieron los primeros cultivos de cocaína pequeños. Además que en la década de los 70 empezaron los cultivos grandes de cocaína. Después de la creación de estos dichos cultivos, empezaron a formarse carteles, que era el grupo de personas que se dedicaban a exportar o a distribuir la mercancía a diferentes partes de la región, de la nación, o ya lo exportaban a otros países. En este punto tenemos que resaltar a dos personajes importantes. El primero es Pablo Escobar Gaviria, que era o fue conocido como el capo, uno de los narcotraficantes más grandes de nuestro país, pues él exportaba la cocaína a grandes partes del mundo como lo es Europa y Estados Unidos. Fue el fundador del cartel de Medellín, uno de los carteles más importantes en dicha época. Junto con Griselda Blanco, también fue la creadora del cartel de Medellín, fue una gran narcotraficante en Colombia, se le conoció como la madrina de Pablo Escobar, pues ella le enseñó gran parte de lo que sabía. Además que trajo nuevas rutas para la exportación de dicha mercancía y su cartel distribuía más de 80 toneladas anualmente. Dichos carteles empezaron a tener un gran enriquecimiento en cuanto a sus ventas, lo que hizo que tuvieran mayor poder tanto social como político. A lo que me refiero con poder político es a que tenían amigos, senadores, congresistas, de altos mandos en la política que los daban favores, por decirlo así, que podían usar a su favor y que en dicha forma los narcotraficantes eran inmunes ante la ley de Colombia. No solo se empezó a ver reflejado la corrupción política, sino también la violencia hacia la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Los carteles, al necesitar más y más enriquecimiento, buscaban todas las maneras de conseguir clientes y que les dieran dinero. Es decir, un ejemplo, una persona le debía cierta cantidad de dinero a un integrante del cartel, lo perseguía y lo acosaba hasta que le pagara. Si no le pagaba, podía llegar a grandes consecuencias como la muerte. Desde aquí empezaron los asesinatos. No solo eso, sino que también empezaron los atentados contra políticos que no estaban de acuerdo con su forma de pensar. Empezaron a ver los atentados con carro-tanques hacia la comunidad, más que todo en la ciudad de Medellín. Además de los múltiples asesinatos a policías, gente que servía a la fuerza de Colombia. Se podría decir que el auge del narcotráfico fue en la década de los 80 con el masivo enriquecimiento de todos los carteles, más que todo el cartel de Medellín. Además que empezaron las exportaciones ya internacionales, más que todo a Estados Unidos, que era como la potencia que les compraba droga. Además que empezó el lavado de dinero por parte de muchos de los grandes narcotraficantes y el contrabando de armas. Llegó un punto en el que la economía de Colombia se vio afectada, además de que la política de alguna forma u otra ayudaba a algunos de estos narcotraficantes. Así que llegó un punto en la década de los 90 cuando empezaron a desmantelarse algunos de los carteles más importantes, en este caso el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Además de que en esta misma década empezaron a desmantelarse laboratorios y cultivos de cocaína. Hay que tener en cuenta que muchas veces los narcotraficantes como Pablo Escobar hacían actos de beneficencia a la comunidad. Por ejemplo, le prestaba dinero a amigos o a gente que lo necesitaba, regalaba casas, autos, donaciones a diferentes causas, pero el dinero que salía para estas causas era dinero, por decirlo así, mal habido, pues era dinero de las diferentes exportaciones o dinero que le quitaban a la gente que habían matado, deudas.
Entonces se podría decir que ellos daban y retribuían a la comunidad dándoles algo que no fue conseguido de la manera correcta. Se podría decir desde que este momento oscuro de Colombia sucedió, las fuerzas tanto políticas como que cuidan a la nación empezaron a ser más fuertes. ¿A qué me refiero con esto? A que la policía, el ejército empezaron a trabajar más por un bien común y a proteger de alguna forma más a la nación para que no volviera a recaer en dichas acciones. Y aunque actualmente aún podemos ver diferentes casos de narcotráfico, no es tan amplio ni tan grave como lo que sucedió en esta época y que hizo que Colombia tuviera la fama de ser un país de narcotraficantes, de drogas y de cocaína. Eso es todo por la explicación de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en hacérnosla saber. Gracias.